hasta antes del 70, cuando un DJ ponía un disco, terminaba el disco, la gente se miraba la cara un poco, daba una vuelta, después empezaba otro. Es decir, no existía el trabajo de jockey como el que nosotros hacemos ahora. A partir del 70 y pico, hubo 72, 73, hubo 3 jockeys que fueron importantísimos en la historia de todo esto. Uno se llamaba Francis Grosso, que trabajaba en Nueva York, el otro era Walter Gibbons y el otro era Larry Levan. A su vez, tanto Walter Gibbons como Larry Levan tenían como tenía como ayudante a François Kevorkian, que después fue un productor importantísimo de house. Y si bien no tenía ideas de lo que iba a ser el actual mixeo que hacemos nosotros, lo que sí hacía Walter Gibbons con François Kevorkian, que era baterista, era utilizarlo como decir, él venía poniendo un disco, cuando venían los últimos 30 o 40 segundos, François Kevorkian empezaba a tocar la batería al ritmo del disco. Y después obviamente tenían preparado un set donde después Walter Gibbons volvía a introducirse dentro de lo que era el ritmo que estaba llevando, ¿no? En el caso de Larry Levan, él ya había estado empezando con las teorías del mixeo, primero utilizando cortes, es decir, no superponían un disco arriba del otro, sino que primero empezaron cortando y después sí empezaron a desarrollar las técnicas de mixeo como las conocemos nosotros. Y para ese momento tenía un ayudante de 18 años de lujo, que era nada más y nada menos que Frankie Knuckles. Recién él estaba empezando a ir a sus primeros pasos como DJ, además en realidad lo que le decía, los primeros pasos de todo como DJ, porque lo que había antes era una persona que ponía un disco, terminaba uno, digamos, eran más musicalizadores o seleccionadores de música que DJs en sí. Les decía, esta era la época del 70, en Nueva York reinaba la música disco, teniendo como digamos el lugar por excelencia el Estudio 54, que era una discoteca muy famosa pero muy comercial. Entonces todos estos DJs que yo les contaba, digamos, como oponiéndose a lo que pasaba en el Estudio 54, empezaron a querer crear una música distinta y o versiones distintas de las que todo el mundo escuchaba en el tan comercial Estudio 54. De este modo fue que, por ejemplo, Larry Levan creó lo que habíamos escuchado primero de todo, que es una versión de Instant Funk, que era casi todo instrumental, él le había agregado teclados, con lo cual constituyó lo que fue el primer remix de la historia, es decir, él tomaba las partes instrumentales de la canción y quitando casi todas las voces y hacía unas versiones con unos teclados y unos gritos de unas chicas y le hacía lo que en ese momento era digamos, una versión más underground, muy distinta de la que se escuchaba en otro lado. Es decir, como siempre, todos los nuevos movimientos musicales partieron del underground. O sea, siempre, fíjense, no solo en la música, sino en todas las artes, el underground por el sistema, ¿no? Se podría decir. Bueno, para el año 77 va a ocurrir uno de los puntos fundamentales de lo que fue después el desarrollo del house. Es decir, a Larry Levan lo llaman de Chicago para inaugurar una nueva discoteca que se iba a llamar Warehouse, y como él estaba muy cómodo en el Paradise Garage, que era una discoteca impresionante en Nueva York, entonces dice, no voy a ir, pero ¿por qué no le llevan a este ayudante mío, que era Frankie Knuckles, que en ese momento ya era un poco más grande, había aprendido bastante, y bueno, resulta que va Frankie Knuckles para Warehouse. Esto es un punto fundamental, digamos, porque si bien hay muchos que dicen que Frankie Knuckles inventó el house, de hecho tiene el apodo del Godfather of House, es decir, el abuelo del house como el precursor de todo, él no está muy de acuerdo con eso. Es decir, yo tuve la oportunidad de hablar varias veces con él y él me decía que él sabe perfectamente que en el mismo momento que él empezó a hacer pruebas y testeos con distintas ediciones que él hacía, sabía que había otros músicos o DJs como Tony Humphries en New York y en otras partes del mundo que ya estaban haciendo lo mismo, quizás sin tener idea uno de otro. Y él mismo me dijo, yo qué sé si en Argentina, me dijo, había algún DJ que estaba haciendo lo mismo y yo no lo sé, yo no puedo decir que yo inventé esto porque lo cual a mí me parece bastante bien. Bueno, en Chicago en ese momento estaba dominado por lo que llamaba el Philly Sound, es decir, el sonido de Filadelfia, que era una especie de música disco pero más soulera, es decir, no tan, digamos,
Tendría que tener en cuenta que para esa época el sonido general de New York era mucho más comercial, como lo decía el estudio 54, donde sonaban cosas como Village People. O sea, ya la disco estaba bastante deformada por una cosa mucho más comercial, lejos de lo que había sido el origen de la música de Manhattan del 70 y pico. Entonces les decía, en Chicago se estaba formando un nuevo sonido y había 3 DJs que eran los principales participantes de esto. Frankie Knuckles en el Warehouse, Ron Hardy en el Powerhouse y Lee Lewis, que después fue un DJ productor conocidísimo en un lugar que se llamaba The Future. De ahí justamente, es decir, de ahí viene el nombre. Lejos de todo lo que muchos creen, yo mismo he leído en revistas donde decían, no le dicen música house porque el house se hace en tu casa, todo esto, nada que ver. El house tiene su nombre justamente de los 2 lugares de donde nació, el Powerhouse con Ron Hardy y el Warehouse con Frankie Knuckles. A todo esto unos años más tarde, una vez que Chicago estaba más o menos desarrollado, a otra ciudad de Estados Unidos llamada Detroit empieza a haber, digamos, un germen de un house distinto. Así como les contaba que Chicago había recibido toda la influencia del sonido Philly Sound, en Detroit habían sido influenciados todos los DJs, especialmente 2 muy importantes, que eran uno se llamaba Juan Atkins y otro se llamaba Derrick May. Habían recibido mucha más influencia de la música electrónica. Es decir, si bien en Detroit había bandas funk importantísimas como Funkadelic, que habían sido pilares fundamentales de la música negra de Estados Unidos, la mayoría de los DJs de esa época, cerca del 82-83, habían recibido mucha más influencia de grupos como Kraftwerk, Depeche Mode, Human League o Visage, que de la música negra americana. A su vez, un año después, en el 84, va a suceder otro hecho fundamental en el desarrollo del house, que hasta ese momento estaba desarrollado bastante en Chicago, un poco en Detroit y nada más. En New York todavía estaban con la música disco, que ya era bastante decadente, es decir, ya había sido mezclada con freestyle y era una cosa mezclada con latino, no era nada que ver con lo que había sido la música disco original. Para ese momento, entonces en Chicago, les decía, aparece un programa de radio que se llama el Hot Mix 5. El Hot Mix 5 eran 5 DJs, que eran Kenny Jason, Ralphie Rosario, Mickey Oliver, Kenny Jason, Ralphie Rosario, Mickey Oliver, ya me olvidé de alguno, Steve Harley y Farley Jackmaster Funk. Ellos 5 ponían música desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes, y parece que, bueno, eso fue digamos, como una manera buenísima de desarrollar todo el house dentro de la escena de Chicago, ¿no? El programa tenía tanto éxito que hasta que trataron de pasarlo de día, hacer una hora de día, pero parecía que los chicos no iban a ir directamente al colegio porque había una fiebre con el programa. De hecho, la única disquería de discos importados que había en Chicago, que se llamaba Import, etc., en ese momento, era tal la cantidad de pedidos que tenía de la música que se escuchaba en el Hot Mix 5, que directamente cuando recibían los discos hacían un listado en las paredes, como hacen ahora algunas disquerías de acá, y ponían lo que se había escuchado la noche anterior en el set de Kenny Jason, en el set de Ralphie Rosario, de Mickey Oliver, les decía, o de Farley Jackmaster Funk, o de cualquiera de los DJs del Hot Mix 5. Hasta ese momento, más o menos al año 85, el house constaba, es decir, era toda una cuestión de ediciones musicales, es decir, ¿qué era lo que hacían los DJs? Frankie Knuckles o todos los que les había contado. En razón de que ellos no encontraban una música acorde a lo que necesitaban en sus pistas, porque les decía, el sonido Philly era una cosa muy soulera y ellos querían algo más energético, aparte porque ya había aparecido muchísimo el uso de las drogas en las discotecas de Chicago, entonces necesitaban otro tipo de música. Entonces lo que empezaron a hacer, principalmente Frankie Knuckles y Lee Lewis, era ellos hacer sus propias versiones de las canciones. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, agarraban una canción de música disco, por ejemplo Disco Circus o D-Train, canciones conocidas de música disco, y las reeditaban agregándole los beats de distintas máquinas, digamos, y haciendo un sonido entre el disco americano y el electropop europeo. Pero ¿qué pasa? Les decía, hasta ese momento el house era eso, es decir, era, se podría decir, más una manera de pasar música o un estilo de selección musical que una música en sí, porque de hecho no había ningún disco de house hasta ese momento editado. A partir de ahí pasa a tener una importancia fundamental un personaje llamado Larry Sherman, que era Larry Sherman era una especie de hombre de negocios relacionado con la música. Él, por un lado, era el que tenía las licencias de todos los jukebox. Jukebox son esas máquinas donde todo el mundo va y pone la moneda y escucha música. Él era el encargado de programarlas y además era el dueño de la única planta de fabricación de discos que había en Chicago.
Entonces resulta que Larry Sherman, impresionado por lo que pasaba con el Hot Mix 5 y con ir al warehouse y a las discotecas y escuchar lo que pasaba, se daba cuenta que se estaba por gestar algo grande. Entonces él fue quien dijo, bueno, lo que hay que hacer acá es crear un disco, crear un sello musical, un nuevo sonido y darle para adelante. Fue G. Saunders con On and On el que creó el primer disco de house, que si bien era una cosa casi minimal, es decir, una cuestión de beats repetitivos con algunos pequeños sampleitos que había en realidad sacado de un disco pirata que había encontrado de Canadá, pero sin embargo fue ese el que, según dicen todos, fue el primer disco de house. A veces les cuento esto en general con respecto a todo lo que yo vaya a decir ahora. El house es un estilo musical que tiene unos 10, 14, 13 años de vida. No todos coinciden exactamente en los nombres, en las fechas, es decir, puede ser que alguno me diga, no, pero yo leí que esto era... Es decir, no hay demasiada data, hay algunos libros, algunas cosas en internet, algunas cosas que yo pude averiguar, los chicos averiguaron viajando, hablando con distintos jockeys afuera, pero no es todo exactamente, o sea, puede haber alguna diferencia en algunas cosas que yo les diga. Les decía, Larry Sherman entonces, después de sacar el disco de G. Saunders, lo fabricaron ahí en la planta de disco que tenía él, lo llevó a la disquería, hasta Import, etcétera, y vendieron 500 copias en casi 3 días, que fue un récord absoluto, como el primer disco de house. Entonces directamente se decidió a crear lo que iba a ser el primer sello de house dedicado específicamente a este estilo, que se llamó Trax. Trax iba a ser ahí tienen la tapa que le mostré a Miguel, iba a ser el sello, digamos, la parte seminal de lo que iba a ser el house de Chicago y obviamente el que iba a ser fuente de inspiración para todo el house en la historia, ¿no? A su vez, casi de casualidad y por se podría decir, las ganas de ganar plata que tenía Larry Sherman, se creó su principal competidor casi por casualidad. Resulta que había otro músico y amigo de DJ que se llamaba Ricky Jones, que estaba desesperado por editar una canción de Steve Harley, que era otro DJ amigo de él, que se llamaba Jackie O'Buddy, pero no tenía plata para hacerlo. Y, como les había dicho, Larry Levan era el dueño de la única planta de fabricación de discos. Entonces fue y le dijo, por favor, yo te doy mi auto, que tenía un Corvette en ese momento, y le cambió el auto porque le hiciera 10.000 discos de Steve Harley y Jackie O'Buddy. Así fue como Larry Sherman, pensando que hacía un excelente negocio, se creó su principal competidor para toda la vida, porque Ricky Jones, después de hacer eso, creó el sello DJ International, y junto con Trax fueron los dos sellos que fueron desarrollando el house, y que, si bien Trax era el sello que digamos, se podría decir más pelaba, es decir, al que mejor música creaba y más influía sobre los demás, DJ International fue el que más provecho le sacó y el que más plata hizo en base al house. En el 86, también de la mano de Larry Sherman, es decir, del sello Trax, va a llegar un chico a las oficinas de Larry Sherman, era el que llevaba el correo todos los días. Un día se queda ahí en la oficina. Fíjense que muchas de las cosas que le voy a ir contando pasan así por casualidad, como lo que pasó de que le cambió el Corvette por un montón de discos y después se creó una compañía terrible. Marshall Jefferson era un empleado del correo. Un día va a los estudios de Trax, se queda mirando y le dice a Larry Sherman que por qué no lo deja meterse, esto que el otro. Primero, muchos no quieren, pero después lo dejan entrar. Marshall Jefferson, en 4 horas y con la ayuda de Ron Hardy, el DJ de Powerhouse, termina creando un disco que se llama Move Your Body, que va a ser tan pero tan grande en todo el mundo que terminan cambiando el nombre por The House Music Anthem, que quiere decir algo así como el himno de la música house. Fue uno de los primeros discos que vendió 150.000, o sea, que para esa época era una cantidad de que están escuchando ahora. Fíjense incluso que es bastante primitivo, es decir, el piano no cae exactamente arriba del piano. Lo dejo que escuchen un poquito. Bueno, como les contaba, con este disco Marshall Jefferson y el sello Trax vendieron 150.000 discos. Fue hasta ese momento el disco récord de la historia del house. Después iban a vender mucho más, obviamente. A su vez, les contaba, Chicago ya estaba, digamos, explotando a nivel house. Con la ayuda del Hot Mix 5, de todas las discotecas, la escena era tal que Lee Lewis dejó de trabajar en The Future, que era la discoteca donde estaba él, y empezó a hacer fiestas en un lugar que se llamaba, en un hotel que se llama Bismarck.
Era tal el éxito, les decía, que llegaban a ir 8.000 personas por sábado a cada fiesta que creaba Lil Louis. A su vez, era tal la competencia que había entre los DJs que los DJs empezaron a crear, digamos, trataban de crear temas para no tener siempre los mismos, como había una sola disquería en Chicago y todos obviamente llegaban los discos y todos iban a comprarlos. Entonces empezaron a crear sus propios temas para cada fiesta. Es decir, Lil Louis hacía discos que solo los tenía él porque los hacía él y ningún otro DJ los podía poner. Entonces obviamente había gente que iba exclusivamente al Bismarck cada sábado nada más que para escuchar las producciones de él. Así como fue que nació el disco más importante de la historia del house en cuanto a ventas. Lil Louis para un sábado de esos creó French Kiss. Normalmente él creaba los discos, los ponía una vez y después no los volvía a poner, como prometiéndole a la gente que todos los sábados iba a ir a escuchar distintas producciones de él que nunca más iba a volver a escuchar en otro lado. Cuando Lil Louis creó French Kiss, el sábado que lo puso fue tal el éxito que tuvo la obligación y el pedido de todos, que sabían que supuestamente no lo iba a volver a poner, a que lo volviese a poner el sábado siguiente. Para el sábado siguiente, como no estaba muy contento con esto de tener que volver a ponerlo, tuvo que buscarle una variación y fue que le hizo esa parte de bajada que tienen, creo que todos lo conocen, French Kiss, igual está sonando. Le hizo la parte de la bajada y le agregó unos sonidos sensuales que hasta ese momento no se habían usado en el house. Sí, había discos de un grupo muy conocido en el 80 que se llamaba Saint-Tropez, de música disco, que utilizaba así mujeres haciendo, jadeando y todo eso, pero no en el house. Entonces French Kiss fue el primero que tenía un beat bien repetitivo, un tema de unos 10 minutos, una bajada bastante pronunciada de beats que daba abajo toda esta chica y después volvía a subir. Pasó 1 año y medio en que Lil Louis estuvo poniendo en exclusiva desde el 87 hasta el 89 French Kiss con un éxito impresionante, hasta que por primera vez una compañía grande, hasta ahora, y esto se los cuento a nivel general, las compañías grandes de discos nunca se fijan en lo que sucede hasta que poco menos que lo tienen delante de sus narices. Históricamente siempre fue así, o sea, ha pasado que los Beatles han ido a compañías grandes a golpear la puerta y les han dicho no, ustedes no saben nada, y obviamente después el que dijo eso se quería matar. Pasó esto montones de veces, sigue pasando hoy día. Y la primera compañía grande que fue y tomó un DJ de house fue Sony a través de su sello Epic, cuando editó, justamente le hizo un contrato a Lil Louis con el cual vendió 1 millón de discos. Para que se den una idea, hoy día ni en ningún momento, salvo Lil Louis, ningún disco de house vendió 1 millón de discos, me refiero a vinilos. ¿Entienden? Como un éxito descomunal, por ejemplo, hace 2 años Real to Real vendió en Europa 1 millón es decir, se vendió 1,5 millones de veces Real to Real, pero ¿qué pasa? Estaba editado en 450.000 compacts, ese tema, otros en disco, otros en el álbum, pero nunca nadie volvió a vender 1 millón de discos como vendió este disco, que fue la explosión del año 1989. A su vez, otro sello grande se iba a fijar en lo que pasaba en otra ciudad, es decir, así como Sony fue y se fijó en Chicago, en el año 88 un ejecutivo de Virgin viaja a Detroit, muy interesado por lo que se decía que estaba sonando el techno, y editan, escucha a Juan Atkins, escucha a Derrick May y escucha a otro chico DJ que estaba sonando mucho, que se llamaba Kevin Sanderson, que también era apodado Master Reese. En ese momento, entonces, Virgin edita un compact que se llamaba Techno, The New Dance Sound of Detroit. En ese compact, entre otros temas que estaban editados, estaba editado Big Fun, que iba a ser el disco clásico, digamos como la banda sonora de lo que era el sonido de Detroit de ese momento. Un sonido con un estilo de house con bases bastante más crudas. Si bien Inner City fue, le decía, el más famoso y el que llevó a Detroit a la fama, había otros grupos como Model 500 que eran los que realmente, como pasaba el caso de Trax y DJ International, o sea, Inner City era la cara de Detroit, pero no era en realidad el origen. El origen era algo un poco más underground. Sin embargo, únicamente hubiera sido fue de la mano de Inner City, con discos como Big Fun que estamos escuchando, que podía llegar a digamos, ser un hit crossover. Crossover quiere decir un hit como para todo el mundo. Tal fue el éxito del disco este de techno que editó Virgin, que después, 6 meses después, firmaron un contrato para hacer un álbum directamente. Sacaron como single Good Life, también de Inner City, y después salió el Full, que fue la primera vez que un grupo de Detroit, de house, tenía un disco, un full, un álbum completo para una compañía. Para ese momento, además en el 88, seguían sucediendo, digamos, en Chicago y en otras ciudades del mundo, empezaba el house a tener más preponderancia y estaba empezando, digamos, a tener un crecimiento ya que mucha gente se empezaba a fijar. Aparece otro fenómeno importante que fue en Chicago, Larry Heard. Larry Heard era un DJ y un músico y productor que bajo el nombre de Mr. Fingers
edita un disco que se llama Can You Feel It, que según me han dicho muchos de los DJs de Chicago, este que estamos escuchando ahora, fue uno de los discos que más influenció a todo el resto de la música house. ¿Por qué? Hasta ese momento Chicago se nutría del soul y de bases repetitivas tomadas de distintas máquinas o algunas cosas de electro. Les diría 70% soul y 30% electro. Detroit, por el contrario, se nutría 70% de electro y 30% de soul. Lo que logró Mr. Finger con este disco fue juntar techno, house, soul y jazz. Es decir, por primera vez empezaban a mostrar otras facetas del house y iban a mostrar lo que después fue, digamos, la esencia del house para siempre. ¿Qué quiere decir esto? El house es la única música en este momento y desde ese momento que acepta todo tipo de variaciones mientras estén construidos sobre la base de un 4x4, digamos que es los beats repetitivos del house. ¿Qué quiero decir con esto? Distintos estilos musicales como el rock o el pop difícilmente tengan la posibilidad de aceptar las variaciones musicales que acepta el house. ¿Qué quiero decir esto? Si ustedes mañana quisieran hacer un disco de rock y no pusieran guitarras, pusieran máquinas electrónicas y teclados, seguramente cualquiera les diría, no, esto no es rock. En cambio, ustedes pueden hacer, en house quieren poner una guitarra, lo pueden poner, quieren poner un teclado, lo pueden poner, quieren poner un ruido de un martillo pegando contra esa mesa y lo pueden poner. El house se desarrolla tan rápido y de tal manera justamente porque es el único estilo que acepta todo tipo de variaciones, siempre y cuando, o le diría, el único denominador común es justamente los 4 compases. A su vez en New York, para esa misma época, y como para decirles que ya la escena se estaba desarrollando en todo Estados Unidos, aparecen dos otros que iban a ser 2 de los pilares fundamentales del desarrollo del house, sobre todo más para los finales del 80 y principios del 90. Uno era Todd Terry, que también tenía 18 años, como tenía 18 años Frankie Knuckles y Bill Lewis, es decir, parece que era una edad en ese momento bastante precoz, ¿no? Como para empezar. Todd Terry empieza a ser uno de los principales usadores de distintos samplers y empieza a tener un dominio impresionante de ellos, de tal manera que es llamado enseguida como el máster de las bases, ¿no? Porque crea unas bases impresionantes con unos beats repetitivos que después fueron adoptados y sampleados por casi todo el mundo, y de hecho Todd Terry se jacta a sí mismo de decir que es el creador de bases más sampleadas por otros DJs en todo el mundo. A su vez, había una discoteca en New York que se llamaba Red Zone, donde el DJ era David Morales, un puertorriqueño recién aparecido, que se había hecho amigo de Frankie Knuckles cuando él había llegado allá, vuelto de Chicago en el 88. Entonces le decía, David Morales desde el Red Zone empieza no tanto a producir tanto, pero sí a hacer remixes, y empieza a hacer remixes como lo de Two in a Room, de Wiggle It, que fue uno de los principales que empezaron a desarrollar el sonido de Nueva York. Como les contaba antes, ya Chicago, New York, Detroit tenían su sonido característico y especial. Es decir, también Los Ángeles había empezado a sonar bastante, y Miami, con un sonido un poco más latino, estaba poniendo ese tono a pesar de que iba unos años más atrás. Sin embargo, y como pasó en la historia de la música, no iba a ser Estados Unidos, a pesar de haber creado todo este sonido nuevo, no iba a ser en Estados Unidos donde esto iba a explotar a nivel mundial. Si ustedes se fijan en la historia, tanto desde los Beatles, los Rolling Stones, el punk, el New Wave, todos los estilos musicales y muchísimos estilos artísticos han salido de Inglaterra. ¿Por qué? Básicamente porque Inglaterra tiene una cultura diferente en cuanto a lo nuevo. Estados Unidos es un país en ese sentido bastante más conservador. Inglaterra siempre es como que estuvo más adepto a aceptar nuevas tendencias, y por eso les decía, desde los Beatles hasta el punk, todo eso salió de Inglaterra. Vamos a volver un poquito para atrás, en el año 87, cuando por primera vez se hace una importación de discos de Chicago a Inglaterra. Mandan nada más que 500 discos. Ustedes fíjense que, por ejemplo, 500 discos puede ser los que 1 o 2 disquerías venden acá en Buenos Aires por semana en este momento a todos ustedes, a todos los que somos DJs. Bueno, en ese momento, nada más que 500 discos que mandaron desde Inglaterra, desde Estados Unidos a Inglaterra, fueron, digamos, los básicos como para hacer la explosión de house en todo el mundo. Porque les decía, desde Inglaterra salió el house en la explosión mundial, por más que se hubiese creado en Chicago.
La importación esta constaba de los 4 que habían sido los más hits hasta ese momento. Farley Jack Master Funk con Love Can Turn Around, Marshall Jefferson con Move Your Body, Steve Harley con Jack Your Body y Race con Jack the Groove. Race, que fue el que después tuvo Break for Love como un hit importantísimo, era un grupo de Washington DC como es ahora Deep Dish. Únicamente Washington tuvo en toda la historia de House, dos, digamos, partes muy importantes. Race en el 87 y los Deep Dish en este momento. Fue tal la locura que se desarrolló en Inglaterra cuando llegaron estos discos que hubo un montón de DJs que empezaron a abrir noches especiales para House. Entre ellos Nicky Holloway, Paul Oakenfold, Trevor Funk, Danny Rampling, Mike Pickering, que es el que hoy todos conocen como miembro fundador de M-People, Mark Moore, el que todos conocen como miembro fundador de Express, Grant Park en La Hacienda, que era la discoteca que tenían los New Order en Manchester. Le dije Danny Rampling y Pete Tong, que es el que hoy tiene el programa de radio, uno de los 2 programas de radio más importantes en Inglaterra. Fue tal, le decía, el éxito, es decir, en Inglaterra todos dicen que como que parecía que Inglaterra estaba especialmente creado, especialmente Londres, estaba creado especialmente como para que un género musical como el house llegara en ese momento y generara la explosión que generó, ¿no? De ese modo fue que enseguida todos estos DJs más un montón de productores empezaron a crear el propio house de Inglaterra porque como siempre eran bastante orgullosos y no querían que dejarse dominar por la escena de Chicago, ¿no? De ese modo fue que artistas de distintas características, como por ejemplo uno de los primeros discos de house inglés fue Mars con Pump Up the Volume. Ustedes saben que Mars estaba formado por, digamos, nadie podía creer. Había un grupo que se llama 4AD, que era un grupo indie que se dedicaba a editar justamente grupos indie, y 2 miembros de ese sello, uno de un grupo que se llamaba Colorbox y otro se llamaba R.A. Ken, se juntaron con Dave Dorrell y CJ McIntosh, el actual DJ del Ministry of Sound. Se metieron en un estudio y en base a distintos sampleos de un montón de discos, es decir, según cuentan, CJ McIntosh llegó con 20 discos, Dave Dorrell con 2 o 3 más y 3 o 4 días después salieron con Mars, que fue el primer hit house creado en Inglaterra en el 87, que golpeó todos los charts fuertísimo y vendió una barbaridad. Atrás de esos iban a aparecer un montón más. Iba a aparecer Bomb the Bass con Beat This, S-Express con el tema de S-Express, que también rankeó muchísimo. Los Beatmasters con Rock the House, de esa manera sumándose al Hip House, que era una corriente que había empezado en Chicago, que había tenido muchísimo, pero muchísimo éxito, sobre todo de la mano del sello DJ International. Porque, como todos saben, hasta antes del house, el rap y el hip hop eran, digamos, como la música nacional, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. De ese modo, la mezcla del hip hop con el house hacía que fuera una cosa, digamos, una versión house mucho más, digamos, que podía llegar mucho más a todo el mundo, podía ser mucho más popular. De ese modo, la mezcla del hip hop con el house, que se llamó hip house, pegó fuertísimo. Y los Beatmasters tuvieron uno de los primeros número 1 de origen inglés. El primer número 1 en Inglaterra de house había sido Farley Jack Master Funk con Darryl Pandy, Love Can Turn Around. Y el primer inglés de hip house fue el Beatmasters. El que están escuchando ahora, que le pueden prestar atención de cómo es la mezcla del hip house con el hop, del hip hop con el house. Este es Tyree, Cool Rock Steady. Turn up the bass. Como les contaba entonces, en Inglaterra, y en base a todo lo que veían que pasaba en Chicago y que había empezado a pasar con Londres y Manchester, que fueron los 2 pilares en Inglaterra, enseguida apareció una fiebre tremenda de chicos como ustedes o como era yo hace unos años, a empezar a hacer música house. Había 3 razones fundamentales por las cuales una gran cantidad, pero muchísima de jóvenes se volcó a hacer house. Había 3 factores fundamentales. Primero,
las máquinas para hacer house eran relativamente baratas en relación a lo que podía hacer si ustedes querían hacer otro tipo de música. Segundo, sin necesidad de grandes gastos, es decir, ustedes si querían formar una banda de rock o grabar un disco pop, rock o de cualquier otro estilo, necesitaban ir a un estudio, necesitaban saber de música, necesitaban tener una banda formada, necesitaban un ingeniero, necesitaban un montón de cosas que para el house no se necesitaban. Si bien no es tan sencillo como muchos dicen que uno se ponía en su casa y en 10 minutos se ve un disco, pero sí obviamente era mucho más sencillo que tener que hacer un disco con una orquesta o una cosa por el estilo. Otro factor fundamental y tercero que impulsó a que todo el mundo se largara a hacer house, que además de que no tener necesidad que saber, digamos, tener mucho conocimiento musical, por lo general la mayoría de las asociaciones que tuvieron éxito formaban parte por un DJ y un músico, o un fan de la música y un DJ. El otro factor fundamental tiene que ver con los sampleos. Hasta esa época y hasta casi el 90, 91, el tema de los sampleos, que hoy es muy complicado, era una cuestión muy sencilla. No había copyrights y no había, como se dice, jurisprudencia en base a eso. Es decir, como cada vez que aparece una cosa nueva en el mundo, como fue esto, no hay sentadas bases sobre si está bien, está mal, si la justicia dice esto o el otro. Entonces al principio hubo una avalancha de denuncias, porque obviamente todo el mundo sampleaba a todo el mundo y no había nadie para decir, no había ningún papel donde dijera esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Vos ibas y sampleabas a James Brown y decías, no hay ningún lugar en ningún libro de justicia donde diga que esto no se puede hacer. Entonces, bueno, tardaron como 3 años en empezar a hacer jurisprudencia hasta que, bueno, se reunieron un montón de congregaciones hasta decidir, bueno, que se podía samplear una X cantidad de compases, etcétera. Pero para ese momento imagínense que ya había 150 millones de discos de house vendidos y que habían sido fundamentales para poder expandir la música. Probablemente si esto no hubiese sucedido así, es decir, si el tema del copyright hubiera estado desde el principio, hubiera habido montones de éxitos internacionales, mismo hasta como fue Black Box. No sé si muchos saben, pero el disco de Black Box es todo simplemente un terrible y extraordinario trabajo de estudio. Es decir, no hay nadie que cante en ese disco. Son todos sampleos de Loleatta Holloway, que tuvo un juicio tremendo. Bueno, terminó ganando plata muchos años después, pero en el momento los italianos integrantes de Black Box hicieron una fortuna y tuvieron un éxito descomunal con un disco que estaba todo hecho en base a lo que había cantado otro. Les decía, si todo ese tipo de cuestiones legales hubiera estado desde el principio, seguramente el house no se hubiera podido desarrollar como se desarrolló en este momento. Es decir, imagínense que para ese momento era un mundo nuevo tan grande. O sea, quizás es difícil tratar de entenderlo ahora porque ¿qué pasa? Uno lo piensa ahora y ya es como que, es más, hasta a veces parece que en house estuviera casi todo hecho y todo lo nuevo queda para manos del drum and bass o del jungle, que son los estilos que están sonando tanto ahora de un par de años para acá. Pero sin embargo, en ese momento donde ustedes fíjense lo bastante primitivos que eran los discos que sonaban en ese momento en relación a lo que se escucha ahora, la cantidad de espacio para desarrollar era impresionante, con el único, digamos, el único concepto obligatorio del famoso 4x4 que les contaba. Es decir, cualquiera que se sentara con un poco de talento y un poco de imaginación podía hacer un hit, ganar plata. Es decir, no había ningún preconcepto como sí lo hay en todo otro estilo musical.